Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Dios les bendiga enormemente. Después de una larga ausencia, nos es un gozo tremendo el estar otra vez aquí a través de la internet para anunciar el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio, porque queremos alcanzar al mundo para Cristo. Ese fue el deseo que tuvo el gran apóstol Pablo. Pues en Primera de Corintios el capítulo 9, él dijo: y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Por qué era el deseo del apóstol de anunciar el Evangelio? Porque en un mundo tan lleno de desesperanza, en un mundo tan turbulento como el nuestro, en un mundo tan confundido, nos preguntamos si vale la pena vivir por algo, si vale la pena tener alguna esperanza o en qué podemos tener esperanza. Veamos al gran apóstol Pablo, quien entendió que el propósito de su vida era anunciar el Evangelio para que el mundo sea alcanzado para Cristo, y también es nuestro deseo. Por eso hoy vamos a ver 3 puntos importantísimos que está en Primera de Corintios, el capítulo 9 de nuestras Biblias. El apóstol tuvo que defender su apostolado porque le estaban atacando. También él tuvo que anunciar los derechos que tenía como ministro de Cristo. Y sobre todo, el tercer punto, él tenía un deseo enorme de que el mundo conociera a Cristo, que el mundo conociera al Señor a través del Evangelio. Entonces vamos a ir al libro de Primera de Corintios, el capítulo 9, y leamos en primer lugar los versículos 1 hasta el 3. Dice así la palabra de Dios: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te agradecemos por tu preciosa palabra y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad para poder entender tus escrituras, oh Señor. Gracias por siempre. En el nombre de Jesucristo, guía a tu siervo, Señor, guíanos para entender tu palabra y que sea llegando a nuestro corazón. En Cristo Jesús, y que a través nuestro el mundo conozca tu nombre, el mundo te conozca a ti, oh Señor Jesucristo, como el Salvador, y ellos puedan llegar a ser salvos. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces aquí vemos que Pablo está presentando una defensa. ¿Por qué? El contexto habla en el capítulo 8 de una situación que era comer carne ofrecida a los ídolos. Unos decían dentro de la iglesia de los Corintios que no tenían ningún problema. Estos eran los gentiles, que decían: ¿qué tiene de comer carne ofrecida a los ídolos si es más barata en la carnicería? Pero otros hermanos que eran sobre todo de descendencia judía, ellos pensaban: no, eso está mal porque está ofrecida a los ídolos. Y entonces le hicieron la pregunta al apóstol Pablo, y él responde diciendo básicamente que no hay problema en comer esta carne ofrecida a los ídolos, porque un ídolo nada es. Sin embargo, por amor a los débiles, si eso le hace daño a una persona que no es madura en las cosas de Dios, entonces no hay que comer esa carne. Y él dice en el versículo 13 del capítulo 8, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Eso se llama la ley del amor. Eso se llama tener en cuenta al hermano. Pero dentro de la iglesia de los Corintios había un sinnúmero de problemas. Había divisiones, había orgullo, había prepotencia.
Y también entre ellos, entre muchos de esos hermanos, estaban los que ponían en tela de juicio el apostolado de Pablo. Ellos decían, Pablo no es apóstol. Y le preguntaban, ¿y por qué no? Porque sencillamente él no estaba entre los 12. Miren, para ser apóstol de Jesucristo se requería que hubiese sido guiado, instruido por el propio Señor Jesucristo y también haberle visto resucitado. Dice así Hechos el capítulo 1. Recuerdan que Judas era apóstol, pero él se ahorcó cuando traicionó al Señor Jesucristo. Entonces los apóstoles se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos para completar el número de los 12? Y entonces Hechos el capítulo 1, versículo 21 nos dice así: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, estos serán pruebas, credenciales para que una persona fuese nombrada apóstol. Haber estado con el Señor desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Haber sido testigo ocular de su resurrección. Hoy en día hay algunos que se llaman apóstoles o que se hacen llamar apóstoles, pero el Señor dice que estos son falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos ninguno ha visto al Señor Jesucristo resucitado. Entonces entre los corintios señalaban a Pablo y decían, él no estuvo entre los 12, él no anduvo con los 12, él no fue instruido por el Señor Jesucristo, por lo cual él no es apóstol. Entonces Pablo, como un gran abogado, comienza su defensa y les dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y su defensa está en que él sí era apóstol. Mire el capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, el versículo 1 nos dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, otros han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el versículo 8 nos dice, y al último de todos, al postrero, como a un abortivo, es decir, fuera de tiempo, me apareció a mí. Pablo sí fue testigo de la resurrección de Cristo. Versículo 9 del capítulo 15 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Bien, entonces Pablo sí fue testigo de la resurrección de Cristo. Otra prueba de su apostolado está en el libro de Gálatas. Después de Corintios, sigue Gálatas, el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol,
no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él también fue instruido, fue guiado, fue enseñado por Cristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Bueno, en resumen, Pablo está diciendo: el evangelio que yo anuncio no es de hombre alguno. Yo no lo aprendí ni siquiera de los 12, ni siquiera de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo, sino que yo lo recibí directamente por el Señor Jesucristo. Cuando yo perseguía la iglesia, iba rumbo a Damasco para capturar creyentes y llevarlos a la cárcel, pero se apareció ante mí una luz del cielo, dice Hechos el capítulo 9, que él respiraba muerte, respiraba amenazas y perseguía a la iglesia del Señor. Y yendo rumbo a Damasco, una luz del cielo resplandeció, una luz más brillante que el sol, y una voz potente resonó en sus oídos y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este era nada menos que el Señor Jesucristo, porque Pablo le dijo que se llamaba Saulo. Le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, él, desde ese momento, según el libro de Gálatas, fue instruido por el Señor Jesucristo, fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco, y tuvo clases privadas con el Señor Jesucristo durante 3 años, igual que los otros 12. Solo que el Señor instruyó solo a Pablo y resucitado. Entonces Pablo sí que es apóstol. Por eso en cada una de sus cartas, o en la gran mayoría de sus cartas, 9 de 13 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, o Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia de Dios que está en Roma, o en Galacia, o en Éfeso, o en Colosas, etcétera, o Pablo, apóstol de Jesucristo, al hermano Timoteo, al hermano Tito. Entonces Pablo revela que es apóstol. Él certifica que es apóstol de Jesucristo, no por hombres, sino directamente por revelación de Cristo. Entonces, volviendo al libro de Primera de Corintios, el capítulo 9 nos dice: si para otros no soy apóstol, versículo 2, para vosotros ciertamente lo soy. Primera de Corintios 9:2. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pablo está diciendo: soy tan apóstol como los otros, aunque no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia de Dios, dice el Señor por medio de este hombre. Y entonces, ahora también
él habla de unos derechos que tiene como ministro del Evangelio, como apóstol, y coloca 4 ejemplos de la vida cotidiana. Uno es el soldado, capítulo 9, versículo 7. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? A ver, los Corintios fue la iglesia a la cual Pablo le dedicó más tiempo. Pablo escribe a la iglesia de Corinto 2 cartas, en total 29 capítulos. Y dice que los ama con todo el corazón, y aún dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, aunque amándoos más, se ha amado menos. Y ellos, sin embargo, no le pagaban a Pablo. Por eso allí tenía que hacer carpas. Por eso tenía que trabajar duro para poderse sostener a través de la hechura de tiendas y también de ofrendas que llegaban de otros lugares, como la iglesia amada de Filipenses, de Filipos. Ellos sí que lo sustentaban, pero los corintios no. Entonces Pablo le dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Acaso cuando un joven es llamado al ejército, le toca comprar su fusil y su uniforme y su armamento? De ninguna manera. Esos costos tiene que hacerlos el Estado a quien este soldado representa, ¿verdad? También hay otro ejemplo que es el viñador. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién tiene una viña? ¿Quién planta uvas y no toma del viñedo? ¿Quién no saca fruto de la viña? En este caso, solo Pablo. Porque él no les cobra ni 5 por predicarles el evangelio. Y sin embargo lo acusan que no es apóstol. También coloca otro ejemplo que es el del pastor. Versículo 7 dice, la segunda parte, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿Quién tiene un rebaño de 100 ovejas o de 1000 ovejas o de 10,000 ovejas y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién no come los quesos de las cabras o de las ovejas? ¿O no toma de los productos lácteos que estos animales producen? Es una locura. En el mundo en que vivimos, por lo menos aquí en nuestro territorio, en nuestra nación, se acusa mucho a los pastores, como si no fuera un trabajo. Yo sé que hay pastores que no son dignos de ser llamados pastores porque abusan de las ovejas. Pero el ser pastor, y yo soy pastor, y lo digo con orgullo sano, que es un privilegio ser pastor, pero también requiere de tiempo, de trabajo, de paciencia, de desvelos, de necesidades. Y claro que es un trabajo digno de ser pagado. El pastor enseña, el pastor predica, el pastor aconseja, el pastor visita. El pastor estudia muchas horas durante la semana preparando los mensajes para alimentar al rebaño. El pastor sufre también. El pastor es un ser humano, es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que también come y bebe. Decimos, el carpintero merece la paga por hacer los muebles. El celador merece la paga por cuidar la empresa o la propiedad. El maestro merece la paga por enseñar a sus alumnos. El ingeniero merece la paga por hacer sus proyectos. El médico merece la paga por atender a sus pacientes. Pero decimos, el pastor no merece la paga por su trabajo.
Y dice el apóstol, ¿y por qué? ¿No dice esto también la ley? Mire 1 Corintios 9:9, porque en la ley de Moisés está escrito. A propósito, mis hermanos, a la iglesia donde pastoreo, por la gracia de Dios, es una iglesia linda, es la mejor iglesia de todas. Y ellos me pagan muy bien, gracias a Dios. Gracias doy a la Iglesia Bautista El Calvario de Molinos de Viento, porque me pagan a tiempo. Me pagan un sueldo que ni siquiera muchas veces está al alcance de los hermanos, pero gracias a Dios por esta iglesia. Sin embargo, no es la realidad para todos. Capítulo 9, versículo 9 de Corintios dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, que es donde saca el apóstol esta enseñanza. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 25. Esto es parte de la ley, pero es una parte de la misericordia. Está hablando cuando llevan a un culpable ante el juicio, ante el tribunal. Y capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 3 dice, se podrá dar 40 azotes, no más, al culpable. Recuerden al Señor Jesucristo. Fue mandado a azotar. Pilato dijo, azótenlo. Y la ley dice que máximo 40 azotes. La verdad era 40 azotes menos uno. Pero con el Señor no se tuvo esa compasión. Los lictores de Roma destrozaron sus espaldas, laceraron su piel, sus músculos, sus tendones, sus nervios, sus venas fueron rotas. Su cuerpo fue desfigurado. Dice el profeta Isaías, ¿cómo se asombraron de ti muchos? ¿Cómo fue desfigurado de los hombres su parecer? No hay en él hermosura, no hay parecer en él. Y nosotros como que escondimos de él el rostro y le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él, como oveja al matadero, fue llevado, no abrió su boca, porque llevó el pecado de todos nosotros. Cristo le amó. Cristo le ama. Y por eso fue a esa horrorosa cruz para salvarle a usted, pagar el precio que usted debía y yo debía. Y se levantó de la tumba con poder y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y un día juzgará a los vivos y a los muertos, y en la consumación de los siglos Él triunfará por siempre jamás. Ya vamos a ver eso en un instante, pero volvamos aquí a Deuteronomio. Dice, se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No lo hagas, dice Dios. Azótenlo, sí, pero no le den más de 40 azotes. Tengan misericordia también del culpable. Y dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Eso se llama misericordia. Tal vez algunos acá conocen el campo, conocen lo que es el buey y el trillo, el trillar. O tal vez como la mayoría de nosotros no tenemos ni idea, pero
cuando el buey está trillando, el amo le quita el bozal. ¿Para qué? Para que mientras va trabajando el buey, vaya comiendo de lo que cae del propio trillo que él está trabajando, que él está arando. Esa es la ilustración. No seas cruel con el culpable. 40 azotes y no más. No seas cruel con el buey. No le pongas un bozal, porque si le pones bozal, el buey no puede comer de su trabajo. Entonces deja que el buey coma de lo que él mismo está trabajando. Y nos dice, qué linda ilustración. Y volvamos a 1 Corintios 9. Dice, versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Pablo está diciendo que el ministro del Evangelio tiene algunos derechos, aunque él se negó a recibirlos, como veremos en un instante. Ahora, la lección aquí es que el obrero es digno de su salario. Mire el 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo espiritual? ¿Cierto que no? Y en tercer lugar, el deseo del apóstol era alcanzar al mundo para Cristo a través del Evangelio. A través de la predicación de esta bendita palabra de Dios, a través de anunciar al mundo el amor de Dios, expresado en Cristo, colgado en una cruz, resucitado de los muertos. A través del Evangelio hay que alcanzar al mundo para Cristo. Si usted conoce a Cristo, déjeme decirle que es su responsabilidad, que es mi responsabilidad compartir las buenas nuevas de salvación al mundo perdido, porque no hay otra esperanza. Y entonces Pablo habla aquí de negaciones al derecho, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Está diciendo Pablo, miren, aquí lo hago gratuitamente, para que no haya barreras, para que no haya muros en la predicación del Evangelio. Entonces yo anuncio el Evangelio gratuitamente en la ciudad de Corinto. ¿Y qué es el Evangelio? Versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Versículo 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo está diciendo que no me paguen ni 5, pero yo jamás dejaré de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio. Y el versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cuántas veces está la palabra Evangelio en estos 7 versículos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Y nos preguntamos, ¿y qué es el Evangelio? El Evangelio podemos resumirlo en 4 aspectos importantísimos. Uno es que Dios creó al mundo perfecto. Dios creó al hombre y a la mujer perfectos en el jardín del Edén. Hubo un comienzo hermosísimo, un comienzo perfecto en un mundo perfecto, el hombre perfecto. Génesis 1 y 2, pero
En el capítulo 3 del libro de Génesis vemos la caída del hombre. El hombre se estrelló estrepitosamente contra el pecado. El hombre pecó y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces, la creación perfecta de Dios fue dañada ahora por el pecado que se introdujo en el mundo. El hombre cayó en su pecado. Ahora vemos las miserias del pecado desde ahí en adelante, desde el capítulo 3. Vemos que el hombre tuvo que abandonar, tuvo que ser echado del jardín, del huerto del Edén. El hombre tuvo que empezar a usar vestiduras, el hombre tuvo que empezar a trabajar duro, sudar para ganarse el pan de cada día. Vemos al poco tiempo un hermano que asesina a su hermano. Caín mató a Abel. Vemos más adelante homosexualismo como en la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, y etcétera, etcétera, etcétera. Antes del diluvio la violencia era grande en el mundo. Y el deseo del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Y vino el diluvio y acabó con todo y quedó solamente Noé y su familia. Y de ellos se pobló toda la tierra. Pero al poco tiempo los hombres comenzaron a multiplicarse y otra vez la maldad empezó a multiplicarse y multiplicarse. Y hasta nuestros días el pecado no para, el pecado no frena, el pecado aumenta. Dijo el Señor en una ocasión en el libro de Lucas: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? También dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay tanta maldad en nuestros días, tanta maldad a través de todos los siglos, que el hombre ha pisado este mundo. Dios vio al hombre totalmente derrotado, condenado. Cuando el hombre pecó, fue condenado. No había alternativa. Sin embargo, Dios en su misericordia envió a su Hijo, nació de una virgen, vivió 33 cortos años, fue colgado en una cruz, pagando el precio tuyo y mío. Eso se llama la redención, el pago o el Señor comprando nuestras almas. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para salvarnos. Y nos redimió, nos compró, nos salvó. Y en último término, un día el Señor no solamente murió, sino que resucitó de la muerte y aplastó la serpiente, le aplastó la cabeza a la serpiente llamada Satanás, y derrotó el pecado y derrotó la tumba y derrotó la muerte. Y ascendió a los cielos en victoria. Y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y el libro de Apocalipsis termina con un final supremamente feliz. Apocalipsis 21 y 22 dice: y el mar ya no existía más, y vi unos cielos nuevos y una tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron. Y vemos ahí triunfando al Señor Jesucristo. Vemos a Jesús victorioso. Y estaremos con Él por los siglos de los siglos de los siglos de las eternidades. Por siempre estaremos en los cielos con Él. La historia empieza con una creación perfecta y terminará con una nueva creación más hermosa que la del comienzo. Y en medio de estas dos creaciones está la caída del hombre y la redención del hombre a través de Jesucristo. Eso es el Evangelio: creación, caída, redención y consumación en victoria total. Eso es lo que Dios quiere hacer con su vida: darle victoria, darle salvación, librarlo de la muerte, librarlo de la condenación eterna y llevarlo a los cielos por siempre y estar con Él
por los siglos de los siglos de los siglos, en las eternidades. ¿Cómo les parece? El Evangelio es algo tan hermoso. Cristo en la cruz, Cristo resucitado, Cristo ascendiendo, Cristo triunfando sobre todos sus enemigos. Eso es el Evangelio, eso es lo que predicaba Pablo, y por eso dijo: y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Cómo no voy a anunciar semejante noticia? Dijo el Señor: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id a todas las naciones y haced discípulos. Id en todas las naciones y anunciad el Evangelio de Cristo. Y Pablo cedió por amor al Evangelio todos sus derechos. Una lección que él nos da es que hay que entregar todo por amor a Cristo. Es lo que hemos de hacer nosotros por amor a Cristo. Hemos de dejar ya nuestros afanes y servir al Señor con todo el corazón. Mucha gente pierde sus almas, pierde sus vidas por el afán. Pero el Evangelio es más grande que todo afán. Un ejemplo nomás antes de terminar. Hubo un hombre llamado Zaqueo. La Biblia dice que él era jefe de publicanos y rico. Era un hombre muy ocupado. Era un hombre rico. Él era un hombre muy importante. Pero un día, y él vivía en Jericó, y un día, dice el capítulo 19 de Lucas, que Jesús pasaba por Jericó y la multitud le seguía. Entonces Zaqueo, queriendo ver a Jesús, se metió entre la multitud. Imagínese el riesgo que tenía entre mezclarse entre toda esa muchedumbre, pues él era odiado por el pueblo porque él era cobrador de impuestos, y muchas veces esta gente robaba de los impuestos para entregárselos a Roma. Era odiado por la nación. Él se arriesgó a que entre esa multitud alguien sacase una daga, un puñal, y se lo clavase en toda su espalda. Pero él se arriesgó porque quería ver al Salvador del mundo. Él sabía que era la única oportunidad que tendría en su vida. Y él entonces se metió entre la multitud, pero no podía ver a Jesús porque él era pequeño de estatura. Y la multitud apretaba al Señor Jesucristo. Entonces en la distancia él ve un árbol sicómoro y él corrió a ese árbol para lograrse trepar. Yo creo que él pensó: tengo que correr porque alguien me va a ganar esa posición de privilegio de poder ver desde arriba al Señor Jesucristo, al Salvador del mundo, que está pasando por mi ciudad. No quiero desperdiciar esta oportunidad, por eso he dejado atrás mis responsabilidades de hoy, porque pasa por aquí Jesús. Y él corrió y se trepó en el árbol sicómoro como un niño chiquito. Tal vez escondido entre las ramas, observaba la muchedumbre y sus ojos querían divisar al Señor. Y por fin lo ve. Paso a paso se acerca. Lentamente Jesús, que a propósito Jesús nunca estuvo de afán, pero siempre hizo todo. El corazón de Zaqueo salta. El corazón de Zaqueo se estremece porque delante de sus ojos viene el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, y coge más asombro cuando ese Jesús se acerca lentamente al lugar del árbol sicómoro donde él está trepado. Y más asombroso cuando Jesús frena la multitud, se para frente a ese árbol y levanta su vista y le dice su nombre, pronuncia su nombre. No hay una palabra más dulce en cualquier idioma que el nombre de uno.
Y escucha este hombre diciendo de los labios de Jesús: Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí, date prisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Imagínese ese honor. Él solo quería tener el privilegio de ver a Jesús, y ahora Jesús se autoinvita para ir a su propia casa, y entonces él le hace un banquete y la gente murmura contra él. Pero Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Y la vida de Zaqueo cambió para siempre, porque él un día decidió aprovechar la oportunidad. Yo no sé si esta es la última oportunidad que tienes de ver a Jesús. Zaqueo no dijo: bueno, mañana, quizá mañana, hoy tengo muchos asuntos que resolver. Zaqueo no pensó: bueno, voy a ir detrás de todo a ver qué sucede. Zaqueo tomó una decisión: ver al Salvador. ¿Por qué no te acercas hoy a los pies de Cristo y le dices: Señor, perdóname, sálvame por tu misericordia, estoy perdido en mis pecados, sálvame por amor a tu nombre, yo creo a tu evangelio, yo creo en ti, oh Señor, me entrego con toda mi alma, entrego toda mi alma en tus manos, oh Señor, haz conmigo lo que quieras. Y si eres creyente, anuncia a Cristo a tus hermanos, anuncia de Cristo a tu familia, anuncia de Cristo a tus amigos. Él es la única esperanza. También, mi querido hermano, aprecia los obreros del Señor. Si tú eres enseñado por un maestro de la escuela dominical, apréciale. Un día dale un abrazo. Dile cuánto aprecio tu trabajo. Dile con un corazón sincero: te amo en el Señor. Oro por ti cada día y te agradezco porque me enseñas la palabra de Dios. Si tú tienes un pastor, aprécialo. Y dile: pastor, gracias por dedicar tu vida para enseñar el evangelio de Dios. Y por último, a veces hay que ceder derechos. Cede tu derecho. Pablo nos enseña eso: ceder los derechos para que otros conozcan a la persona más maravillosa que existe, la persona de Cristo en sus corazones. Por eso vivo y por eso estoy dispuesto a morir. Gracias, Señor, por tu palabra. En tus manos encomendamos el evangelio, que haga mella en los corazones que le escuchan en este momento, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Un abrazo.